En esta clase vamos a ver ecuaciones diofánticas. Y para eso primero tenemos que saber qué son. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos esta ecuación, 55x más 75y igual a 1065. Y veamos qué sabemos. Sabemos que en el conjunto de los números reales tiene infinitas soluciones, ¿no? Y que cada solución es un par ordenado xy. Bien, el tema es que nos interesa saber cuáles de esas soluciones van a ser enteras. Y ya ahí tenemos un problema. Eh, ¿Habrá algunas de esas soluciones que son enteras o ninguna de ellas será enteras? Por soluciones enteras entendamos que los dos números que componen el par ordenado sean enteros, números enteros, ¿sí? Y en caso de que haya, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver cómo encontrar eso. Vamos a definir ecuación diofántica lineal, que es una ecuación de la forma ax más bi igual a c, donde a, b y c son enteros y los coeficientes a y b son distintos de cero, ¿sí? Y sus soluciones, si existen, son pares ordenados de números enteros, x, y. Este concepto de ecuación diofántica lineal se puede extender, ¿sí? Nosotros en esta materia únicamente vemos ecuaciones diofánticas de dos variables, a, b, ¿sí? Bien, vamos a llamar ecuación diofántica lineal homogénea a una ecuación diofántica lineal donde el coeficiente c, ¿sí?, es igual a cero. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a hallar las soluciones? Como dijimos antes, primero tenemos que saber si las ecuaciones de este tipo tienen o no solución. Si todas tienen, si ninguna tiene, o si algunas sí y otras no. Bien, vamos a empezar viendo eso. Tenemos una ecuación diofántica lineal y por el colorario de la identidad de Bezoar sabemos que va a tener solución entera, esto que está acá, solamente si el MCD entre A y B divide a C, ¿sí? Ese es un corolario que se deduce de la identidad de Bezoar. Bien, entonces acá ya tenemos la primera condición. Una ecuación difántica lineal va a emitir solución si y solo si D divide a C, donde D es el MCD entre estos dos coeficientes, ¿sí? Esa es la primera cosa muy importante sobre ecuaciones diofánticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me presentan una ecuación diofántica? Calcular el MCD de los coeficientes de las variables y analizar si divide a el resultado de la ecuación diofántica, AC. Si es así, va a tener soluciones. Y si tiene soluciones, tiene infinitas, ¿sí? Bien, una vez que sabemos, ¿sí?, si la ecuación diofántica lineal tiene solución, hay que encontrarlas. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos a hacer la demostración para ver cómo encontrarlas. ¿Y por qué arrancamos por la demostración? Porque es constructiva, ¿sí? Nos va a dar la misma demostración un método para hallarlas. Como sabemos que el MCD entre A y B es D, por la identidad de Bezoar, vemos que A por R más B por S es igual a D. Es decir, que D se puede escribir como combinación lineal de A y B. Esa es la identidad de Bezoar, ¿sí? Bien. Entonces, supongamos que C es igual a D por T. ¿Por qué? Porque si D es el MCD entre estos, ¿sí?, vamos a suponer que existe algún T que cuando lo multiplico por D nos va a dar C, este C que está acá, ¿sí? Acuérdense lo que vimos antes. Como tiene solución, sabemos que D divide a C, ¿sí? Ahora, como divide a C, entonces hay algún T que cuando lo multiplico por D me va a dar C. Bien, ahora vamos a multiplicar esta expresión por T, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Cuando multiplicamos por T nos queda A, R por T, ¿sí?, más B, S por T, igual a C, porque D por T es C. Bien, entonces, si miramos, RT y ST en un par ordenado son solución particular de la ecuación diofántica lineal. Fíjense, la ecuación es esta.
Entonces, si x es r por t e y es s por t, ¿sí? Nos da c, es decir, que es una solución. Entonces acabamos de encontrar una solución de la ecuación diofántica, pero tenemos que encontrar las infinitas que haya. Bien, vamos a llamar x0 y 0 a una solución particular, desde ahora SP, y xy a la solución general, SG. ¿Sí? Es decir, todas las soluciones son las xy, y eso es lo que queremos encontrar. Bien, hasta ahora sabemos que una solución particular ya la tenemos. Tenemos que encontrar todas. Bien, como la solución particular y la solución general verifican la ecuación diofántica, entonces tenemos estas dos verdades. AX más BY es igual a C, XY verifica en la ecuación diofántica, y AX0 más BY0 es igual a C, porque X0 y 0 son una solución particular que la verifican. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es restarlas. Cuando resto estas dos ecuaciones, ¿sí? Estamos usando el método de sumas y restas, si restamos estas dos ecuaciones obtenemos esto. A x menos x0 más b y menos y0 es igual a 0 al restar estas dos. Y observemos que lo que obtuvimos es una ecuación diofántica lineal homogénea. ¿Sí? A por un entero más b por un entero igual a 0 es una ecuación diofántica homogénea. Bien, entonces, ¿qué sabemos de eso? A ver, operando un poquito, ¿sí? Obtenemos que esto es igual a menos esto. ¿Sí? Multiplicando por menos 1, lo podemos escribir de esta manera. ¿Sí? Nos queda b y acá nos quedaría menos i más i0, o sea que es lo mismo que escribir i0 menos i. Bien, entonces, vamos a dividir ahora por d. ¿Sí? ¿Por qué dividimos a y a b por d? Porque así nos aseguramos que esos cocientes son coprimos. ¿Sí? Nosotros no sabemos si a y b son coprimos, pero sí sabemos que tienen divisores en común. ¿Sí? Y el MCD es d. Si los dividimos a y b por d, ya no van a tener más divisores en común. Es decir, a sobre d y b sobre d son coprimos. Acá lo tenemos. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, si a sobre d y b sobre d son coprimos y además sabemos que AD divide a b sobre d por esto, ¿sí? Eso lo sabíamos de antes, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos acá, a partir de esto, ¿sí? Y de esto que deducimos, a sobre d por esto, o sea, esto lo podemos escribir como esto por esto, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación de divisibilidad entre ellos, ¿sí? Entonces, a sobre d divide a b sobre d por esto, ¿sí? Bien, ¿qué podemos sacar de acá? Y que a sobre d divide a este. ¿Por qué? Porque si estos dos que están acá son coprimos, ¿sí? Esto no puede dividir a este. Por lo tanto, si divide esta multiplicación, sí o sí divide a esto. ¿Sí? Y si esto es cierto, entonces, ¿qué tenemos? Que i0 menos i se escribe como a sobre d por un cierto k. Acá hacemos un razonamiento análogo. ¿Sí? De la misma manera llegamos a que x menos x0 es igual a b sobre d por un k', ¿sí? No tiene por qué ser el mismo. Pero ahora justamente lo que vamos a demostrar es que ese k y ese k' sí son el mismo, ¿sí? Veámoslo. Vamos a reemplazar en la ecuación estrella-estrella, que acá se las volví a copiar, ¿sí? Está en la otra diapositiva, ¿sí? Era esta, ¿sí? Vamos a reemplazar esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Sí? Fíjense, i0 menos i es esto que está acá. Entonces, acá, en vez de poner esto, colocamos eso. ¿Sí? Y x menos x0 es esto que está acá. Lo colocamos acá. Simplificando, obtenemos que k' es igual a k. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir en lo anterior. Sustituimos acá. ¿Y qué obtenemos? Bien, i0 menos i es a sobre d por k. Entonces, i, que es el que estábamos buscando justamente, es i0 menos esto.
De la misma manera, sustituyendo acá, en vez de poner K', ponemos K, porque vemos que es el mismo, obtenemos esto que está acá. Y fíjense que ahora obtuvimos todas cosas que conocemos. ¿Y cómo se escribe? Como una solución particular para I, que ya la teníamos, y A es un coeficiente de la diofántica, ya lo tenemos, y D es el MCD, que lo tenemos, por un K. Y lo mismo nos pasa acá. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? Que las soluciones de una ecuación diofántica lineal vienen dadas por esto. Los pares x y que pertenecen a los enteros, tal que x va a ser una solución particular para x, x0, menos b sobre el MCD por un k. Acá y una solución particular menos a sobre d por un k, donde k es un entero. Entonces, para cada valor de k voy a tener un par solución, es decir, que tengo infinitas, pero todas van a ser enteras. Analicemos el ejemplo con el que comenzamos. Teníamos esta ecuación diofántica. Lo primero que tenemos que ver es si tiene solución. Entonces, encontramos el MCD entre 75 y 55, que nos da 5, y vemos que 5 divide a 1065. Quiere decir que la ecuación diofántica tiene solución. Con decir tiene solución ya estamos diciendo que tiene infinitas. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, el método es buscar una combinación lineal del MCD de 5. ¿Por qué? Porque por identidad de Bezoar sabemos que 5 se escribe como combinación lineal de estos dos. Acá está la combinación lineal, que es menos 4 y 3. ¿Sí? ¿Cómo encuentro esta combinación lineal? Como quieran. O pueden encontrarla usando el algoritmo de Euclides y después volviendo para atrás, como lo venían haciendo si es un número complicado. Si es fácil la combinación lineal, directamente la escriben y listo. ¿Sí? Con cualquier método que puedan encontrar la combinación lineal, lo hacen. Bien, entonces, ¿ahora qué sabemos? ¿Sí? Por ahora, nada. Pero lo que podemos hacer es ver cómo con 5 llego a 1065. Y es muy simple, porque yo sé que 5 divide a 1065. Entonces hay un número que cuando yo lo multiplico por 5 me va a dar 1065. ¿Está bien? Ese número es 213. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Multiplico todo esto por 213. Tenemos esto que está acá. Y como vemos me queda que 1065 es igual a 55 por esto más 75 por esto. Entonces encontramos nuestra solución particular, que es menos 852 y 639. ¿Sí? Esto que tenemos acá. Una vez que encontramos la solución particular, ya está liquidado, ¿sí? Porque ahora armamos la fórmula. X va a ser menos 852, la solución particular, más 75 sobre 5. ¿Por qué? Este coeficiente, el b, ¿sí? El coeficiente de I sobre el MCD por un K. Acá que tenía, ¿cómo era la fórmula? I es igual a 639 menos 55, el coeficiente que acompaña a X, sobre el MCD 5 por K, con K entero. Entonces, finalmente, el conjunto solución son los pares que verifican esto que tenemos acá. Menos 852 más 15K, 639 menos 11K. Para cada valor de K voy a obtener una solución entera, ¿sí?, de la ecuación diofántica. Bueno, con esto terminamos la deducción, el ejemplo. Lo que me interesa son los ejemplos, o sea, los ejercicios de ecuaciones diofántica lineal que va a haber en la guía, la demostración de cómo llegar a la ecuación diofántica y las deducciones, ¿sí?, son para el final. Bueno, espero que hayan entendido.